Buenas tardes, amigas y amigos de este ciclo de Maturana y los sistemas sociales. Ya no sé en qué conversación, en cuál de las conversaciones estamos, pero sí sé que estamos hoy día y muchas gracias con Hugo Cadenas. No, no lo voy a presentar, mejor prefiero, Hugo, que tú te presentes, pero bienvenido a este espacio de Maturana y los sistemas sociales en este ciclo de conversaciones que llevamos. Así que bienvenido y me gustaría que nos contaras en qué estás, qué es lo que haces, qué has estudiado para arrancar con Maturana y los sistemas sociales. Bienvenido, Hugo, a este espacio y muchas gracias de antemano por haber aceptado esta invitación. Bueno, primero que todo, muchas gracias también por haberme invitado a conversar en este espacio. Eh, Como decía Cristian, mi nombre es Hugo Cadena, yo soy antropólogo de profesión, pero me he dedicado a algo bien interdisciplinario, ¿no? No la clásica de la antropología, ¿no? De esto, de andar, qué sé yo, ¿no? Como en esta cuestión etnográfica, ¿no? Sino más Ujú. bien a explorar ciencias sociales. Eh, Tengo, bueno, un magíster en antropología e hice mi doctorado en sociología en Alemania. Ahí tuve la fortuna de trabajar con también un teórico de sistemas, que es el profesor Armin Nacei. Y, y bueno, la verdad es que me he dedicado siempre a lo mismo, con diferentes, por supuesto, actividades, ¿no? Con diferentes temas, en fin, pero lo mío ha sido desde siempre la teoría de sistemas y evidentemente ahí las figuras más relevantes son, y bueno, creo que lo van a hacer por mucho tiempo, Maturana, ¿no? Y Luhmann, ¿no? Esa es como mi referencia, se podría decir, más teórica. Ok. Eso. Soy profesor de la Chile, ¿no? Eso no lo Ah, mencioné. ah, Profesor del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile y también del Departamento de Trabajo Social de la misma universidad. Eso es lo que yo hago. Y además edito una revista que está dedicada al tema de la teoría de sistemas sociales, la revista MAD, desde hace ya un buen tiempo. De manera que estoy constantemente también viendo discusiones y cosas que se están escribiendo y se están publicando sobre el tema. Hugo, una pregunta. ¿Esa revista está a disposición de todas las personas? Perdón mi ignorancia, ¿se paga? ¿Tú la, No, des- la descargas en alguna parte? Por si es alguien una quiere revista. interesarse más. Sí, es una revista online, es de acceso abierto, para la gente que le interesa esto de las indexaciones por sus carreras académicas. Es una revista indexada en un sistema llamado Scopus, que es como bien apreciado por los investigadores, y que tiene ya bastante tiempo en funcionamiento. Es una revista académica, es una revista donde se habla un lenguaje académico, ¿no? Si bien Ujú. técnico, pero es bien diversa, ¿no? Y es bien leída además, lo sé, por las referencias y las cosas que uno va sabiendo hoy día en Internet, que uno tiene acceso a tanta información. Ah, ok. Ok, por si a alguien Sí, le interesa, para buscarla ahí, googlear en la sí, te red. podemos dejar un link por ahí. Ah, súper. Ahí me lo compartes después y yo cuando suba el video lo Súper, dejamos ahí dentro de las referencias. súper. Hugo, ¿conociste primero a Maturana? ¿Conociste a Luhmann? ¿Los conociste a ambos? ¿Cómo fue tu llegada? Porque hablaste de que estás siempre entre Maturana y Luhmann. ¿A quién llegaste primero? ¿Cómo llegaste a ambos o con quién comenzaste? Con ambos. Em, a ver, yo no directamente, a ver, con Maturana he tenido la oportunidad de haber intercambiado ideas, ¿no? No Ya. personalmente, por razones que también les puedo contar, pero sí de haber recibido retroalimentación de él a propósito de algunas cosas que por ahí escribí y que escribí también con mi colega Marcelo Arnold. Ujú. Em, pero la verdad es que mi acercamiento con Maturana ha sido más bien a través de Luhmann, ¿no? Em, Creo que, bueno, también uno lee mucho a Maturana, ¿no? Porque es una persona donde hay muchas ideas, ¿no? Muy interesantes de él, de Francisco Varela, qué sé yo. Pero como mi aproximación es más social, ¿no? Lo mío va como más por el lado de la teoría sistémico-lumaniana. Eh, en ese sentido, mi lectura de Maturana es una lectura, si se quiere, crítica, ¿no?
pero en aspectos bien especiales, ¿no? No en general, ¿no? Es Ujú. evidente el peso, ¿no? Conceptual y la importancia que tiene Humberto Maturana, ¿no? Y que va a seguir teniendo por mucho tiempo. Pero claro, mi cercanía es como más bien un poquito crítica, ¿no? Eh, con Maturana. Y mi trabajo más sistemático de investigación, de publicación, qué sé yo, ha estado más asociado a Luhmann, ¿no? Al trabajo de Niklas Luhmann, en un sentido bien aplicado, ¿no? Eh, si tú, por ejemplo, cuando conversas, no sé, con Marcelo, con Darío, por ejemplo, el trabajo que ellos hacían era un trabajo mucho más asociado a la difusión, es decir, a presentar, por ejemplo, al mundo académico, a Humberto Maturana, ¿no? Al mundo del sociológico, o social, mejor dicho, y la obra de Luhmann, ¿no? La difusión. Ellos escribieron un manual buenísimo que se llama Sociedad y Teoría de Sistemas, que yo siempre lo Ujú. recomiendo cuando me preguntan dónde empezar a leer. Yo siempre digo, no, ahí está la mejor introducción. Eh, y bueno, a mí en lo que yo me he dedicado es más bien a explorar cosas, ¿no? En investigación, a poner a prueba ciertas hipótesis teóricas y también a desarrollar críticas a la teoría sistémico-lumaniana a partir de lo que ya existe, ¿no? Y eso, ¿no? Eh, Esa es como mi aproximación. Así. O sea, entraste o fuiste ahí paralelo por lado y lado. Y una pregunta, ¿sientes a veces la tensión, que esto es como yo lo observo y puedo estar yo totalmente equivocado, pero esa tensión permanente entre Maturana y Luhmann y la autopoiesis, que es el gran cierto concepto, y cuando eh, Luhmann toma esa definición y dice, así lo veo yo, tú me puedes corregir, ¿ah? Luhmann toma y dice, aquí está la definición o la parte que faltaba para hacer la explicación de mi teoría. ¿Tú ves esa tensión permanente? ¿Ha existido permanentemente esa tensión, el pelearse académicamente? Porque obviamente Maturana siempre dijo, no, la autopoiesis es para los sistemas, es la autopoiesis de los sistemas moleculares y no tiene nada que ver con la sociedad. ¿Ves un Bueno, poco eso? es que la verdad es que esa discusión es como se dice coloquialmente, un diálogo de sordos, ¿no? Porque ninguna de las partes, a ver, llegan a un punto en el que uno puede decir o sigo este camino o sigo este otro. Más bien como que cada quien se mantiene dentro de sus límites. Mi posición, sin embargo, es la siguiente. Ya, Eh, a ver, yo creo que Maturana, hay varias explicaciones de por qué Maturana tiene esa reticencia a la idea de autopoiesis. Están las mismas explicaciones que da Maturana, ujú, las explicaciones que dan gente cercana a Maturana, eh, y hay también cosas que no son muy explícitas, y que quizás tienen que ver con algo menos técnico. Me explico. Mira. dale. eh, A ver, tanto Luhmann como Maturana pertenecen a una tradición de pensamiento científico que es la teoría de sistemas. Ya, Ujú. ese es como un gran nombre, una gran etiqueta, pero significa muchas cosas al interior, ¿no? Es como cuando uno habla de política, uno dice la izquierda, sí, y aparece alguien y te dice, no, pero es que la izquierda aquí o la derecha aquí, en fin, hay varios matices. Pero ambos participan de esa tradición. Y la teoría sistémica, desde su origen hasta el día de hoy, y siempre ha sido como característico de la teoría sistémica, el que el desarrollo de conceptos se supone, o mejor dicho, como que los conceptos se ponen a disposición de la investigación. Si uno piensa, por ejemplo, el mismo concepto de sistema o conceptos como, qué sé yo, retroalimentación, homeostasis, morfogénesis, son todos conceptos que surgen de investigaciones bien específicas, así como bien particulares, pero que una vez que entran en el lenguaje de la teoría de sistemas, como que pasan a formar parte de, así como del acervo de conocimiento. Ok. Entonces, ahí hay algo bien especial que yo la verdad no logro entender y nunca logré entender de Maturana, de por qué el concepto de autopoiesis sería tan especial como para que dentro de la historia del pensamiento sistémico fuese un caso excepcional de un concepto que no puede salir de su ámbito de investigación original, ¿no? Y la verdad es que después de pensarlo, después de estudiarlo, uno no ve las razones, no son evidentes, ¿no?
Y Maturana tampoco aporta mucho a explicarlo, ¿no? Más allá de, bueno, su tema de que desde su perspectiva los sistemas sociales son estos y el sistema biológico es así, así, así. Eh, entonces, ¿cuál es mi posición respecto de eso? Es que yo creo que Maturana era muy porfiado, ¿no? De hecho, hay quienes dicen, ¿no? Y por eso te lo digo, porque me ha tocado leer gente que dice finalmente, mira, sí, lo que pasa es que a Maturana simplemente no le gustaba, ¿no? Simplemente no le gustaba que usaran sus conceptos. Él era así, ¿no? Era su posición, y de ahí uno no lo iba a sacar. Lo que también explica un poquito eso. No sé si tú sabes cómo fue la experiencia del encuentro de Luhmann y de Maturana cuando tuvieron la oportunidad de compartir en persona. No sé si te lo contaron por ahí Marcelo, algo. Marcelo me contó, no sé si es lo mismo que cuando Luhmann invita a Maturana Exacto. a Alemania, y creo que Marcelo fue uno de los coordinadores, los gestores, o estuvo ahí coordinando ese proceso. Pero no me contó la parte del cuando se encontraron y el- la parte específica del, si es que hay alguna parte así como que se pusieron los dos a discutir acerca del concepto. La verdad es que los que estuvieron ahí dicen que no hubo mucha discusión, eh, que Luhmann más bien asumió una posición como de, se puede decir como medio de subordinación, pero también como de aceptación. Es como su idea era inicialmente hacer como una discusión, qué sé yo, pero se dio cuenta rápidamente de que eso no iba a ser posible, porque Maturana no tenía ganas de discutir eso. Y él, dicen, yo recuerdo haber leído unos textos que escribió un sociólogo que también trabajó ahí con Luhmann, que era Dick Becker, que dice, bueno, ahí Luhmann lo que hizo fue poner su sillita, ¿no? Y ponerse en primera fila y estar todo el tiempo escuchándolo, así como que escucha a un gran maestro. Eh, Mm. el mismo Luhmann relata en algunas de sus entrevistas y también de cosas que escribe, algunos manuales de teoría de sistemas, que, que él también se daba cuenta de que no había mucha posibilidad de diálogo porque él era un poquito intransigente Maturana con eso, ¿no? Es decir, como el concepto es de lo biológico, lo molecular, qué sé yo, y cualquier cosa que se haga con eso no pasa de ser una metáfora, qué sé yo. Eh, entonces, yo la verdad es que hace algunos años atrás me tocó, a propósito de Pablo Raceto, que organizó un encuentro sobre el concepto de autopoiesis, 40 años de Ujú. autopoiesis creo que se llamó el encuentro. Así se llama, sí. Claro, y yo justamente estaba en Alemania en ese entonces y con Marcelo escribimos dos cosas para ese encuentro. Una fue la que presentamos en el Frente Maturana, por eso te digo que fue indirecto, porque fue Marcelo, ¿no? Presentó un texto que habíamos preparado juntos, ¿no? Y ahí también él dice, ¿no? Esto lo escribí con mi colega, qué sé Sí, yo. yo he visto ese video varias veces y él parte de ese, esto lo escribí Claro, con mi colega Hugo Cadena. claro. Y paralelamente preparamos otro trabajo que lo mandamos a una revista que se llama Constructivist Foundations, ¿no? Que es una revista bien leída dentro de estos temas. Y que era una lectura crítica del concepto de autopoiesis. Bueno, y en esa revista uno puede sugerir ciertos comentadores, ¿no? Uno la envía y dice, bueno, ¿y quién le gustaría que lo comente? Porque se hace ahí una discusión, como una especie de simposio. Bueno, y yo puse Maturana como quien pone, no sé, porque era su tema, ¿no? Obvio. Pero él lo comentó, ¿no? De manera que ahí él leyó esta crítica, que es un poco resumido lo que te estoy contando, y bueno, y dio su respuesta no muy directamente a lo que le estábamos ahí criticando, pero sí se dio el trabajo de poner nuevamente su punto, ¿no? Que es que la teoría de la autopoiesis, ¿no? Qué sé yo, viene de la biología y que eso no funciona en lo social por A, B o C. Eh, entonces, ese es como mi relación o mi encuentro más cercano, se podría decir, con don Humberto Maturana. Eh, lo que sí creo que nunca se ha subrayado mucho es que gran parte de la visibilidad mundial de Maturana tuvo mucho que ver con Luhmann, ¿no? Eh, o sea, Ah, eso Maturana, no lo había escuchado, yo no lo había visto, si no lo había escuchado. claro, porque si bien se trata de cuestiones científicas bien como, no en el mainstream, ¿no? Es decir, no es algo que uno vaya a leer en la revista Nature, ¿no? O en la sociología tampoco, es como de sentido común las temáticas sistémicas.
pero sí adquirió mucha resonancia, ¿no? La idea de un sociólogo hablando de autopoiesis, ¿no? Y de ampliar un poco el foco de esta investigación que se veía como muy centrada en cuestiones relativas a, bueno, a la biología, la cognición, la neurociencia, en fin, y como que se expandía bastante. De hecho, yo en Alemania me tocó conversar con algunos científicos bueno, también conocían mucho de Maturana por Luhmann, ¿no? Es decir, como por esta cuestión de la autopoiesis social, en fin. Entonces, claro, es como un poco estas discusiones que en definitiva nutren un poco a los personajes, ¿no? En el caso de Luhmann también le sirve, ¿no? Esta discusión con Maturana Ujú. sobre un concepto que ingresa en la teoría lumaniana, se podría decir, cuando ya están todas las piezas, ¿no? Esa es una cuestión quizás un poco difícil de entender, porque desde cierto punto de vista, el concepto de autopoiesis en la teoría de Luhmann es un concepto que, a ver, ¿cómo decirlo? Que suene como bien, bien preciso. Es un concepto muy importante, pero no es irreemplazable. ¿No? De hecho, cuando uno hace como la genealogía teórica del pensamiento de Luhmann, desde los años 60 hasta los años 80, que es cuando aparece el concepto, se puede decir que es como una pieza que hace funcionar mejor, ¿no? Al mecanismo, eh, pero tampoco es que si uno saca esa pieza se viene abajo, ¿no? ¿Cachai? Mm, Entonces, de cierta forma, se podría decir como que es un concepto muy importante, ¿no? Lo es, explica varias cosas, resuelve varios problemas dentro de la explicación teórica, eh, pero como, y ojo que no es el único concepto tampoco en Luhmann que tiene esa característica, hay varios más, eh, pero tampoco es una pieza así irreemplazable, pero sí es muy valiosa. ¿Te fijas? Es como, no, mm. no es que si me sacan eso me muero, ¿no? Pero, pucha, teniendo eso, funciono de mejor manera. Eh, de hecho, por mucho tiempo las ideas de Luhmann tenían, se podría decir, como latente una idea parecida a la autopoiesis, pero que venían más bien de la lectura de la fenomenología, como el mismo Luhmann, ¿no? Había derivado en su explicación de los sistemas sociales de una cosa más técnica, ¿no? Que venía de la cibernética, qué sé yo, de ese mundo, a una cosa más filosófica, ¿no? Y ahí estaba como, se puede decir como latente, ¿no? La idea de que en los sistemas psíquicos, los sistemas sociales, existían ciertos mecanismos de, por ejemplo, autocatalización. Es un concepto viejo del Luhmann, de los años 60, donde en el fondo lo que dice es que los sistemas sociales como que se autoirritan, ¿no? Como que ellos mismos desencadenan sus propios procesos. ¿Te fijas? Sí, sí, Entonces, ok. ideas como esa, ¿no? Como que están dando vuelta, ¿no? Y cuando aparece esta idea de la autopoiesis, como que Luhmann dice, eureka, ¿no? Aquí hay un concepto muy importante. Entre medio, justamente ocurre el cambio en la teoría lumaniana de la teoría de la acción a la comunicación. En fin, están pasando como varias cosas. Eh, entonces, claro, ¿no? Es como, si uno lo ve desde el punto de vista de la teoría social, el concepto de autopoiesis o la discusión con la autopoiesis es una discusión interesante, ¿no? Eh, pero tampoco es una discusión como que a uno lo haga tomar posición, ¿no? Como que uno diga, ah, bueno, de aquí en adelante no se puede seguir hablando de esto, o lo contrario, ¿te fijas? Ese es como, así más o menos veo yo el asunto. Mm. Quería, y a partir de eso, quizás una pregunta que, bueno, lo voy a preguntar igual, pero es, ¿cómo saber cómo llegó Luhmann a tomar a llegar a Maturana? Quizás, no sé si en alguna parte está escrito, no el por qué, sino el cómo llegó él a Maturana y al concepto. Así fue como Eureka, como tú dices, o habrá sido que empezó a abrir el espacio en otras ciencias para buscar lo que le faltaba. Eso es cierto. De hecho, una de las cuestiones que hace bien distinto a Luhmann de en general el perfil del sociólogo y del teórico de su época es que a diferencia, por ejemplo, de un Habermas, ¿no? Que Ujú, estaba con quien tienen ahí una disputa, qué sé yo, ujú. eh, Habermas es más filósofo, bueno, de hecho hoy día es más reconocido como filósofo que como sociólogo, con herramientas de la filosofía,
con un discurso propio de su tiempo, de la escuela de Frankfurt, de la teoría crítica, en fin. Mientras que Luhmann desde su origen está explorando, ¿no? Y está explorando hacia, por ejemplo, la filosofía, hacia la fenomenología. Ujú. El mismo Luhmann dice, me empiezo a interesar por las ciencias sociales leyendo a los antropólogos británicos, funcionalistas. Entre medio empieza a acercarse a las teorías de sistemas y la figura clave, ¿no? Entre este nexo entre Luhmann y Maturana es Heinz von Förster, ¿no? Un matemático Sí, austriaco que es también alguien que fue muy, como en la carrera de Maturana, fue alguien que lo motivó mucho, lo metió en discusiones, lo tuvo en el famoso laboratorio de computación, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, donde tuvo contacto con gente ahí bien, bien genial, Gordon Pask, ¿no? Otros matemáticos, en fin. Bueno, y él es como el nexo, porque la verdad es que von Förster, cuando se encuentra con el concepto de autopoiesis, le hace mucho sentido en sus investigaciones sobre neurofisiología de la cognición, en fin, todas estas cosas que también Maturana desarrolla, como que a él primero yo creo que le salta la eureka, ¿no? Y la relación ahí entre esas tres personas, entre Heinz von Förster, Maturana y Luhmann, creo que es ahí donde se forma esta suerte como de nexo como más cercano. Pero el propio Luhmann está, como te decía, ¿no? Es bien diferente al sociólogo promedio, ¿no? El que uno lee hoy día, no sé, puede haber el mismo Ulrich Beck o Pierre Bourdieu, en fin, o Bruno Latour, que están más bien dentro de su propia tradición, ¿no? Y como que de ahí uno no los saca mucho. En cambio, Luhmann es un jurista, en primer lugar. claro. Entonces, un tipo que está en el mundo del derecho, que utiliza argumentos jurídicos en la sociología, que explora cuestiones de economía, de arte, en fin, ¿no? De la misma ciencia, y que está siempre como muy pendiente de lo que se desarrolla en la discusión sobre teoría sistémica, pero también hacia la filosofía, hacia la sociología. ¿Te fijas? Como un espíritu así como muy inquieto. Em, por lo tanto, no es raro que haya llegado ahí, no, no es extraño, ¿no? Por las cuestiones que estaba investigando Luhmann, por a quienes estaba viendo, con quienes estaba hablando, con quienes estaba leyendo, que llegue a este nexo. Lo que es raro, ¿no? Es la actitud de Maturana, ¿no? Que también para mí siempre fue un misterio, ¿no? Yo ¿Por nunca, qué? sí, ¿por qué bueno, perdón, dale, perdón, perdón. No, eso, ¿no? Que ¿por qué? ¿Por qué ese celo, ¿no? Con un concepto que claramente rinde? ¿Te fijas? Es como si tú dices, mira, la verdad es que cada vez que me han llevado el concepto acá, acá, allá, ¿no? Ha fracasado. eh, y la verdad es que hay mucha evidencia de que eso no es así, ¿no? Y de hecho gente también cercana a Maturana decían, bueno, pero es que parece que esta cosa rinde, ¿no? Fuera del ámbito de la explicación. Entonces yo creo que es un misterio, ¿no? Me, Yo per- no me tengo per- una respuesta definitiva para eso. me permite darle una opinión de como para que no suene falsa modestia, de alguien que tiene un punto nomás. Yo siempre he pensado que Maturana, es que basado en una cosa que contó Aldo Mascareño, ¿Ya? en, que es, Maturana siempre, porque creo que lo escribió, lo dijo en un libro, o lo dijo en una presentación, o lo escribió en un libro, que lo social tiene que ver con lo biológico y los sociólogos deberían dedicarse a escribir novelas o algo así. Yo creo que, desde mi punto de vista, Maturana siempre pensó que lo social no era para la sociología, sino que era la Sí, biología. De hecho, él escribe en el 1994, parece, un texto que se llama Biología de lo Social. sí, claro, sí lo conozco. Hay, entonces, ahí como que se hace cargo completo de, a ver, esto está aquí y esto es de esta manera. De hecho, define cultura y te quería pedir, Sí, y lo voy a enganchar con que Maturana define sistemas sociales de esta manera. Dice, está aquí en esto de la biología y la psicología. ya, Creo que parece que está en el documento, en el artículo es ontología del conversar. ya. Y Maturana sistemas sociales son sistemas de convivencia constituidos bajo la emoción del amor, que Ujú. es la emoción que constituye el espacio de acciones de aceptación del otro en la convivencia. Según esto, sistemas de convivencias fundados en una emoción distinta del amor
no son sistemas sociales. Y yo cuando leí esto, yo era un joven mocetón, y después llegué a Luhmann, me pegué 40 palos en la cabeza y dije yo, se me enredó toda la historia. Y después cuando Luhmann, leo que dice que Luhmann, lo interpreté así, que las personas o los individuos están al borde de los sistemas sociales y que los sistemas sociales son distintos, dije, hasta aquí llegó Cordero. ¡Pum! Que, que te lo dejo Sí, ahí, no, porque te entiendo, podría, ¿no? podría preguntarte qué opinas tú del texto, si no, pero o conversemos acerca de esto, de Sí, este pero punto. es que eso nuevamente te lleva como a la figura maturana, ¿cachai? Como, eh, a ver, yo creo que Maturana ahí, no sé si es un error, pero sí es un camino que yo no comparto, ¿no? Que es la Ok. idea de que uno puede entrar, ¿no? En siglos de discusión de una disciplina, ¿no? Y a partir de una idea, decir de aquí para adelante, ¿no? Nada de esto sirve, ¿no? Eh, yo creo que Maturana no escoge bien, ¿no? El camino de la explicación de lo social. Y eso también, no quiero sonar petulante ni nada, pero en el fondo es como que yo llegue un día, ¿no? A una fábrica y les diga a la gente, miren, la verdad es que lo están haciendo todo eh, terriblemente mal, ¿no? Porque yo he llegado a partir de mi investigación sociológica en que estas cosas se tienen que hacer de esta forma, ¿no? Y voy y me hago cargo de un tablero de control, de una fábrica, qué sé yo, eh, como muy convencido de que sé lo que estoy haciendo. Eh, y la verdad es que los conceptos de Maturana son conceptos que desde el punto de vista sociológico no son inválidos, son conceptos que de hecho se relacionan con ideas que tuvo la disciplina desde su origen, pero que te explican una parte de lo social. ¿Te fijas? Es como, lo más simple de explicar es lo siguiente. Cuando ¿Ya? yo tengo una discusión, cuando yo tengo una situación de conflicto, cuando en mi propia relación, no sé, pues, con mis hijos, con mi pareja, tengo una situación donde no estoy ni conviviendo, ni aceptando, ni qué sé yo, ni toda esa cosa como del amor, es igualmente social. Los conflictos son sociales porque requieren de una perspectiva distinta. Entonces, si uno dice solo es social aquello que me lleva a la convivencia, la aceptación, sí, pues, claro, ¿no? Es social, pero también es social aquello que va contra eso y sostener de que si es que uno no está en la emoción propia del amor, eso no es social, es como un poco arbitrario, ¿te fijas? Y es como que tampoco llega a eso Maturana a partir de haber desechado, discutido hipótesis sobre las teorías del conflicto, sobre, qué sé yo, el mismo marxismo, que tiene toda una tradición sobre eso, sino simplemente a partir de ciertas deducciones que él hace. Y que, insisto, ¿no? Es como que yo el de la noche a la mañana me diga un biólogo, ¿no? Y me pongo a discutir sobre, miren, en realidad lo que ustedes están viendo aquí no son procesos moleculares, sino que son procesos comunicacionales. Y que por ende, de ahora en adelante, ¿no? Tenemos que ser los científicos sociales los que nos encarguemos de esta investigación, porque, bueno, ustedes se han equivocado en esto, en esto, en esto otro, ¿no? Claro. Eh, claro, ¿no? Es como, te fijas, es como casi, si uno se pone así muy quisquilloso, ¿no? Es casi como una falta de respeto, ¿no? A los colegas, es como, si tipo, no sé, pues, un biólogo con un premio Nobel, ¿no? No puedo llegar a decirle eso. Entonces, creo que ahí Maturana comete un error, ¿no? En lugar de buscar el propio amor, ¿no? En la discusión con los sociólogos, ¿no? De invitarnos a formar parte de su círculo, los deja fuera, ¿no? ¿Te fijas? Es como si yo sigo las premisas maturanianas, ¿no? En el fondo le digo a los sociólogos, miren, o me aceptan las cosas tal como las estoy proponiendo, o no los invito a mi mesa. La cuestión Tiro lumaniana yo tiro el es, mantel. Pum. claro. En cambio, la cuestión lumaniana es un poquito más radical, ¿no? Lo que también tiene algo que es inquietante, ¿no? Eh, Luhmann no tiene problema en observar los lados buenos y los lados malos de lo social. Y quizás tiene que ver también con sus experiencias personales, ¿no? Luhmann creció en el tiempo del nacionalsocialismo, Ujú. él mismo cuenta su experiencia de cómo a él y a sus compañeros, sus amigos, los enrolaron por la fuerza, estuvo preso de las fuerzas norteamericanas, fue torturado, en fin, pasó mucho ese otro lado, ¿no?
Pero también observaba que en eso había sociedad, ¿no? Habían posiciones sociales. Entonces, la búsqueda de Luhmann es más bien una búsqueda bien especial, ¿no? Es como, ¿dónde está aquello que define a lo social como un ámbito específico diferente a otros, ¿no? Wow. Entonces, Luhmann dice, las personas no, porque las personas son mucho más complejas que la sociedad, ¿no? Entonces es como un humanismo al revés, ¿no? Porque esta cuestión se le acusaba de antihumanista y a Luhmann le gustaba jugar con eso, ¿no? Pero la verdad es que es profundamente, no sé si humanista, ¿no? Pero es como decir, miren, cada ser humano es un cosmos, ¿no? Un universo en sí mismo. Lo social en la experiencia humana es un pedacito de eso. Y es ese Wow. pedacito importante en nuestras vidas, por supuesto, que surge cuando comunicamos, ¿no? Y la comunicación, ya sea porque nosotros queremos comunicar o porque, queramos o no, hay gente comunicando afuera o comunicando sobre nosotros, nos caiga bien o nos caiga mal, nos quieran o no nos quieran, la sociedad va a seguir funcionando en tanto exista la comunicación. Entonces, la idea de que las personas están fuera de los sistemas sociales es una cosa, si se quiere, metodológica, ¿no? Es como decir, lo social, lo específicamente del sistema social, son las comunicaciones. Las personas, los seres humanos, son infinitamente más complejos, ¿no? Es decir, lo que me pasa por la cabeza en el día, lo que me está ocurriendo mientras converso, es parte de un sistema bien diferente, que tiene su propia autopoiesis. Además que mientras estoy en el sistema de comunicación, me están funcionando, qué sé yo, los órganos, hay metabolismo, hay un montón de procesos, pero eso no es social, ¿no? En sentido estricto, metodológico, ¿te fijas? Porque si no, uno Ujú. tendría que llegar a la siguiente conclusión. Cada vez que muere una criatura humana, muere, ¿no? Una parte del sistema social, ¿no? Y eso no es así. Y es una propuesta curiosa, ¿no? Es como rara, ¿no? Es como uno tendría que decir, no, pues parece que no, ¿no? Entonces, ¿cuál es el giro que le da Luhmann a esto? Es decir, los sistemas sociales son los sistemas de la comunicación humana, son sistemas de comunicación que a veces hacen que las personas conversen, se quieran, o a veces que guarden silencio, a veces que mantengan, ¿cómo decirlo?, como una situación permanente de conflicto, pero en tanto están produciendo, irritando, qué sé yo, generando la comunicación, ahí hay sociedad, ¿no? Porque hay personas que se socializan en eso. Entonces, si uno sigue el camino de Maturana, uno dice, claro, no, sí está bien, ¿no? Pero es como, ojalá fuera así, po, ¿no? Ojalá que uno formara espacios sociales solo en el amor. Pero, no sé, a ver, hoy día, no sé si puedo decir la fecha. Dele nomás. Sí, ok, Dele. ya, pero por ejemplo, hoy día en el centro de Santiago hay gente que estaba viendo la noticia celebrando porque se murió Lucía Iriart, ¿no? La esposa de Exactamente. Pinochet, ¿no? Exacto. Ya, entonces uno diría, si uno lo mirara como Maturana, uno diría horror, ¿no? Porque eso no es humano, ¿no? Estamos celebrando una tragedia, qué sé yo. Pero las personas que están ahí, ¿no? Yo creo que les parece bien social y bien humano, ¿no? De ahí a que a uno le parezca que está bien o está mal, eso ya nos mueve en otro plano, ¿te fijas? Pero decir que eso no es social es como pasarse un poquito, ¿no? ¿Cachai? Por eso yo creo que Maturana como que decidió ahorrarse el problema de tener que estudiar a los clásicos, de tener que entender a Weber, a Durkheim, qué sé yo, al mismo Marx, ¿no? Y a partir de premisas biológicas como que deriva eso. No sé por qué, no sé. Funciona, ¿no? Es un concepto que funciona mucho en cuestiones más técnicas, por ejemplo, en las intervenciones, en cuestiones como de psicología, en fin. Sí. Eh, es muy útil, ¿no? Yo creo que sí, de hecho está demostrado, ¿no? Que es muy útil, pero como explicación sociológica eh, es como bien tosca, se podría decir, ¿no? O como explicación, no sé, como explicación de lo social, Exactamente. se queda Se queda mucho. corto, ¿no? Te Se fijas como queda que le corto, sí. faltan elementos. Pero es eso, ¿no? Y bueno, y lo que decíamos al principio, si era porfiado, pues, entonces, ¿quién lo iba a sacar de esa idea? Sí. Las ideas de la biología del amor ya las empezó a escribir en los años 70, ¿no? Y tuviste 70, 80, 90, ¿no? Donde ha habido discusión y todo. Es porque no quería moverse de ahí, pues. Está bien.
Que tanto estaba en todo su derecho. En todo su derecho, porque ¿quién le iba a decir que no? Claro. Pero claro, visto desde otro punto de vista, eh, es muy difícil conciliarlo, ¿no? Es muy difícil, porque a ver, para empezar, la misma idea de Luhmann de que las personas son el entorno de los sistemas sociales, es una idea metodológica que tampoco es tan rupturista. Si uno lee, no sé, por los mismos primeros sociólogos, antropólogos, bueno, yo no recuerdo haber encontrado definiciones de lo social o la cultura donde dijeran personas, humanas, de este tipo, sino que siempre en general buscaban elementos que permitiesen establecer algo, ya sea intersubjetivo, relacional, ¿no? En fin, ¿no? Material. eh, pero claro, ¿no? Es extraño, ¿te fijas? Es como una cosa extraña. Ahora uno no sabe, ¿no? A lo mejor en el futuro vamos a estar equivocados todos los humanianos, quién sabe. Pero mira, qué interesante porque ayer también conversamos con Darío, pero porque hay una definición de cultura de Maturana Ujú. en el mismo texto. Dice, cultura es una red de conversaciones. O sea, muy livianamente, y tú me retas, le hace el punto a Luhmann. Mm. Dice, cultura es una red de conversaciones que definen un modo de vivir, un modo de estar orientado en el existir, tanto en el ámbito humano como no humano, e involucra un modo de actuar, un modo de emocionar y un modo de crecer en el actuar y emocionar. Entonces, Ah, pero está bien, pero es como una definición de antropología de principio de siglo, ¿no? De los antropólogos norteamericanos que estarían muy de acuerdo con eso, eh, pero de un siglo atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente, bueno, pasamos a lo mismo. A ver, si yo fuese un arqueólogo, por ejemplo, ¿no? Y los arqueólogos investigan cultura material, ¿no? Tendría que preguntarme, bueno, en qué parte de las conversaciones de esas culturas, ¿no? Está, o esas conversaciones pasadas, ¿no? Definidas por todo lo que dice Maturana, eh, está representado, por ejemplo, los sacrificios de los incas, ¿no? Perdón, de los mayas, ¿no? Los incas no. Eh, en ese minuto, en ese instante, ¿no? Del sacrificio ritual, sistemático, religioso, en fin, no había conversación, o al menos que uno, no sé, pues mantenga el concepto de conversación dentro de un rango razonable, ¿no? No una conversación que a mi mamá amarre, ¿no? Y me saque en el corazón. Eh, entonces, nuevamente, fija, es muy coherente con la postura de Maturana, esta idea de las redes, de conversaciones, qué sé yo, pero la cultura también está cuando uno no conversa, ¿no? Y el tema es que la cultura se nos presenta como comunicación cuando uno tiene que enfrentar ciertos problemas. Y no todos los problemas son culturales, ¿no? No todos los problemas uno tiene que resolverlos, ¿no? En la esfera del mundo de la cultura y del símbolo compartido, ¿no? Sino que hay muchas cosas que simplemente uno las resuelve por vías mucho más prácticas, ¿no? Eh, y esto es bien, no sé, hoy día en la era de la globalización, uh-huh. uno puede comunicarse con mucha gente a partir de presupuestos más bien abstractos, ¿no? Que difícilmente hacen relación con una suerte de mundo simbólico compartido. Más bien lo que hay son intenciones de resolver problemas, ¿no? Que uno sabe que no son compartidos. Te pongo un ejemplo, mira. Eso te iba a pedir un ejemplo. Supongamos que yo me encuentro viajando, ¿no? Y por decir algo, ¿no? Vengo de algún lugar a Chile, ¿no? Pero tengo que hacer una escala en Japón, ¿no? Yo no hablo japonés, ni tengo la menor idea de la escritura y qué sé yo. Pero tengo una necesidad. Por ejemplo, necesito saber dónde puedo ir a cambiar dinero. Estoy suponiendo que el aeropuerto no está en inglés, ¿no? Sino que está todo en japonés. No tengo ningún punto de referencia como para poder comunicarme en un nivel cultural entendible, de establecer una red de conversación y qué sé yo, pero muy probablemente, buscando ciertas estrategias, voy a lograr resolver mi problema por la vía de la comunicación sin tener que, no sé, tener este compromiso de acción y de emoción o de compartir símbolos, sino que haciendo gestos, ¿no? Con malentendidos, ¿no? Etcétera. Lo que hace la cultura es hacernos la vida más fácil, ¿no? Es decir, suponer de que
nosotros, Cristian, y tú, Cristian, yo, Hugo, ¿no? Entendemos lo mismo por estos símbolos que yo estoy lanzando, estos sonidos que estoy lanzando al aire y que viajan, ¿no? Quién sabe cómo a través de Internet. Eh, y eso es lo que nos permite la cultura, ¿no? A seguir funcionando de manera bien fluida, eh, pero nuevamente, ¿no? Es como, bajo ciertas circunstancias, yo puedo, no sé, te pongo otro ejemplo, más simple todavía, ¿no? Es bien básica la socialización que se necesita para poder interactuar a nivel de los aparatos electrónicos, ¿no? Y de Ujú. hecho esos aparatos están hechos de manera que los niños los puedan usar, ¿no? Te fijas como muy básico, muy elemental. Eh, yo aprieto un botón, ¿no? Y al día de mañana me llega algo, ¿no? Por el Mercado Libre, por ejemplo, ¿no? Paso la publicidad gratis. Me llega, No, ¿no? Me dice, o busca algo muy libre ya, elemental, ¿te fijas? ¿No? busca libre para que queden parejos. Claro, ok. Por busca libre, ya me llega el librito, ¿no? Entonces, es una simplificación muy radical de aquello que antiguamente, en un mundo mucho más analógico, los antropólogos solían hablar de cultura, ¿no? Es decir, efectivamente, en situaciones de copresencia, donde yo estaba junto a otra persona y podía, qué sé yo, imaginar su mundo espiritual, en fin, eh, pero las interacciones sociales actuales, la verdad es que ocurren, y más en pandemia, la mayor parte del tiempo, bajo un montón de supuestos nomás. ¿Te fijas? Como eh, uno supone que las cosas están funcionando al otro lado de la pantalla. Eh, te insisto, ¿no? Es como una definición, sí, ¿no? Una definición de cultura, pero también una definición chiquitita. Ok, me parece. Quería preguntarte, quería preguntarte, el, eh, voy a, voy a contar algo, una infidencia nuestra, ¿Ya? que interactuamos por Twitter, y yo presenté un concepto y, y te hice una pregunta asociada. Parece que tú fuiste el que generó la irritación en mí en el tema de la sociedad y de la autonomía de los humanos. Y yo te dije si eso era libertad, ¿te acuerdas? Que Sí. era, si era libertad, si las personas tenemos libertad o hay autonomía o las personas son autónomas. Y tú me hiciste una corrección o me presentaste el punto y me gustaría conversarlo desde en estos sistemas, en la para no hablar de sistemas sociales, bueno, en la sociedad actual, ¿los seres humanos somos libres? ¿Somos autónomos? ¿Tenemos libertad? Son dos cosas distintas, ¿no? Ya, Y eso era justamente lo que me acuerdo, me estoy tratando de acordar porque tengo mala sí, memoria, de lo que hablábamos. Ser autónomo significa darse a uno normas, ¿no? Es decir, la autonomía, ¿no? Es autos nomos, es como yo me doy un set de reglas a mí mismo, ¿no? Y por eso hay cosas que son autónomas y cosas que no, ¿no? Eh, Ahora, eso no significa que a partir de la autonomía yo pueda generar libertad, ¿no? ¿Por qué? Voy a tratar de poner un ejemplo. Eh, Supongamos que yo en el ejercicio pleno de mi autonomía, ¿no? Me propongo, eh, a ver, por ejemplo, llevar un cierto estilo de vida, autónomamente, ¿no? Yo me he puesto reglas de vida, de existencia, que dicen, por ejemplo, que, a ver, no sé, los domingos voy a misa, ¿no? Que voy a practicar tal o cual cosa, que voy a practicar un deporte, que voy a decidir por una dieta vegana, qué sé yo, ¿no? Lo hago libremente, no voy a entrar en ese problema todavía, pero lo que estoy haciendo es dotarme de normas, ¿ya? Eso es autonomía. Cuando uno ve, por ejemplo, las discusiones a nivel, no sé, puede haber en políticas, ¿no? Cuando uno, el Poder Judicial, por ejemplo, dice, el Poder Judicial debe ser más autónomo. No está diciendo debe ser más libre, ¿no? En el sentido de que puede hacer lo que quiera, sino que debe ser capaz de darse sus propias normas, ¿no? Diríamos también autorregularse, ¿no? Eso es una autonomía. Ahora, esa autonomía me puede dar más o menos libertad, ¿no? Dependiendo de cómo yo ejecuto esa autonomía, ¿no? Y nuevamente, el concepto de libertad es un concepto comparativo, ¿no? Porque yo no sé,
cuánta libertad tengo o de cuánta libertad es posible si es que no tengo un horizonte de posibilidades distintas a las que yo tengo en este momento. ¿Eh? Es decir, Mm, hice también un concepto bien lumaniano, ¿no? Como de sistema y entorno. Es como uno sabe que es libre porque ve o se compara con gente que uno dice, esta persona es más o menos libre. ¿Ya? En ese sentido, es como es un esquema de observación la libertad. ¿Cuánta libertad tengo? Mientras que la autonomía uno la tiene que ejercer más bien a nivel, se podría decir, operativo, ¿no? Es como la autonomía tiene una consecuencia en mí, y es que no significa que tengo que ser responsable de eso, ¿no? Uno puede ser autónomo y ser bien irresponsable, ¿no? Pero me doto de un conjunto de normas con las cuales voy a desarrollar. A lo mejor, para mi mala suerte, el haber hecho eso me hace perder contacto con el mundo, con opciones que existen afuera, ¿no? Que me podrían hacer comparativamente más libre, ¿no? Por ejemplo, del domingo, en lugar de tener que ir necesariamente a la iglesia, a lo mejor podría quedarme viendo un partido en la tele, ¿no? Eh, pero nuevamente, aquí la cuestión es si soy más o menos libre, ¿no? Pasa por el siguiente tema, ¿no? Pasa por cómo dentro de las posibilidades que el sistema, vamos a llamar, ¿no? Un ser ujú. humano, lo que sea, eh, observa que en su entorno hay más posibilidades de acción. Por lo mismo, yo no puedo hacer un juicio tajante de cuándo hay o no ciertas libertades, ¿no? Porque uno puede ser libre, como no me acuerdo quién era el santo que decía que era, aunque estuviera preso, era libre porque vivía en comunión con Dios, ¿no? Yo no soy quien para ir a decirle a esa persona, no, usted no está libre, usted está preso, ¿no? E ir a convencerlo de eso. ¿No? No veo por qué, además no me imagino siendo tan cruel con una persona para hacer eso. Eh, entonces, eh, si un clérigo, por ejemplo, en la Edad Media, un monje, ¿no? Decidía llevar bajo cierta autonomía, ¿no? Porque hay que tener cierta autonomía para cumplir los votos, ¿no? Un voto de Sí, po. silencio, ¿no? Un voto de silencio. Y me doy de esa norma del voto de silencio, ¿no? Uno puede decir, pero podría ser libre y decir muchas más cosas, ¿no? Pero a lo mejor no, a lo mejor en la libertad de ese sistema, ¿no? Puede ser muy libre, ¿no? Libre de dejar que el ruido de afuera no le moleste al desarrollo de su pensamiento, de su espíritu, de su encuentro con Dios, ¿te fijas? Eh, yo creo que una de las cuestiones que a uno le enseña un poco la ciencia social, no sé si la antropología, pero es en el Ujú. fondo tomarse en serio al otro, ¿no? Si uno quiere creer de que tiene todas las respuestas, ¿no? Está teniendo una partecita de las cosas. Es muy probable de que el otro, la otra o la otra persona, el otro ser que está ahí, eh, le estén pasando cosas que yo ni siquiera me imagino. No me las, ¿por qué no me están pasando a mí? ¿No? Y las cosas que tiene que decir, las cosas que tiene, y que además no solo las dice él, las dicen otras personas y además se entiende con otras personas a partir de eso. Bueno, no soy yo nadie como para venir a decirle, no, usted está equivocado, ¿no? O sea, podría hacerlo, ¿no? Pero ¿para qué? No voy a aprender algo que a lo mejor sería bueno aprender, ¿no? Que es Mm, otra forma de vida. Si uno fuese a lo Maturana, uno lo forzara, uno le podría decir, pero Humberto, a lo mejor la gente que no se ama tienen un sistema social distinto, ¿no? Eh, ¿Por qué sería más, no voy a utilizar bueno, a ver, lo voy a usar, pero que se entienda que no en un sentido peyorativo, ¿no? Pero eh, no eres más amoroso, ¿no? Por sí, sí. dejar afuera a aquellos que no se aman, ¿no? Que por considerar solo a aquellos que se aman. ¿Ok? Mm, Eh, es una paradoja, por supuesto, ¿no? Es como sí, ponerlo, sí. ponerlo en problema, pero, pero creo que si uno asume esas paradojas dentro de los fenómenos sociales, claro, uno se puede decir como que uno se ve como en un problema, ¿no? De no dar con la salida. Pero la verdad es que en la explicación de lo social uno siempre está implicado, ¿no? Uno nunca está fuera, ¿no? Yo no puedo salir de la sociedad a decirle a la gente, miren, Ah, está ahí está. así, asano. Yo soy parte de la sociedad porque en tanto me pongo a comunicar, empiezo a funcionar dentro de ese sistema.
Lo que contiene una suerte como de incerteza, se podría decir, como es como, bueno, todo es relativo, uno podría decir. Sí. Sí, claro, pero también es una suerte como de principio de, ¿cómo decirlo? Como de humildad, ¿no? Es como, la sociología no tiene todas las respuestas, ¿no? Lo que ha hecho por mucho tiempo es dedicarse a responder esas preguntas. Pero la pregunta sobre lo social, bueno, si Maturana puede hacerlo, puede escribir un libro sobre eso, ¿no? Mucha gente puede hablar de eso. Un político puede decirnos en nuestra sociedad, ¿no? Un economista, en fin, un teólogo. Todas esas son comunicaciones sociales dentro de la sociedad. ¿Qué es lo que, en el fondo, dónde está lo específico de la observación sociológica? En que busca asumirse dentro, ¿no? Y tratar de aprovechar eso y no considerarlo como un problema a la objetividad, ¿no? En eso estoy bien de acuerdo con Maturana, ¿no? La idea de que la objetividad es más un argumento para obligar, ¿no? Que otra cosa. Ujú. Eh, pero si te fijas, es una virtud. Es como decir, eh, lo que necesitamos es tomarnos muy en serio el hecho de que todo lo que decimos de la sociedad lo decimos de nosotros mismos. Cuando Ahí yo está. digo en la sociedad están los malos y los buenos, tengo que hacerme cargo, ¿no? Desde este punto de vista, de explicar en qué lado estoy yo, en el lado de los buenos o en el de los malos, y cómo es que soy capaz de explicar a los malos si es que yo soy solamente los buenos. ¿Sí? Exacto. Ahí sí. Eh, y por lo mismo no puedo dejar fuera ni el conflicto, ni el horror, ¿no? Ni la guerra, ni las cosas que no me gustan, ¿no? Porque a lo mejor la sociedad sería mejor si es que nos quisiéramos, ¿no? Lo que también es relativo. No sé cuánta gente le gustaría ir a la esquina a la farmacia y tener una larga conversación de aceptación con el farmacéutico para poder comprarse el remedio que necesita urgente porque el hijo está con fiebre, ¿no? Las Eso sería. burocracias mm, también resuelven, ¿no? Son frías, ¿no? Son molestas, ¿no? Qué sé yo, pero resuelven un problema. Eso sería más bien como la comunicación estratégica o la acción estratégica de Habermas. Oiga, quiero esto, por esto Claro, otro, y San se acabó. exactamente, ¿Y para qué nos vamos a exactamente, poner a decidir a ver si yo lo acepto usted como un legítimo otro para que me venda los panadoles? exacto. Y si es justo, y si yo estoy diciendo la verdad. No, el problema es muy, muy sencillo. ¿Por qué uno debiese sacarlo de lo social? Yo no lo sé, ¿no? Esa es una respuesta que debía haber dado el maestro, ¿no? Pero no la dio. No la dio. Perdón, joven aún, iba a decir, joven. Eh, Hugo, para ir Dígame. terminando, Ujú. una pregunta. Hay un concepto que no sé si se utiliza en la academia, pero sí en las empresas, que no sé si lo has escuchado, quizás sí, el concepto VUCA. No, Es es un concepto que habla, está en inglés, pero no me pidas a decirlo en inglés, pero son bueno, pues no cuatro, importa. son cuatro palabras que hablan de la VUCA de la volatilidad, ¿Ya? U de incertidumbre, ¿Ya? de uncertainty, me van a retar todos aquí después, Sí, no, está bien, está bien. C de complejidad ¿Ya? y A de ambigüedad. Ok. Entonces, en el ambiente de las empresas se ¿Ya? habla de que estamos hoy día viviendo un ambiente buca. Vivimos ¿Ya? vivimos en un ambiente buca de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. ¿Ya? Si pensamos que vivimos en un ambiente buca, ¿cierto? Si pensamos que vivimos y primero te pregunto si es que esto que es el ambiente buca se podría entender como que vivimos en un sistema, en sociedades complejas. La que Mm, ladra es la milla, por si acaso, ¿eh? Si se sí, escucha, sí. la que ladra es la milla. ¿Ya? Este ambiente buca se podría entender como que vivimos en la complejidad y cómo la teoría de Luhmann, o cómo se hace cargo de esta complejidad. Eso es porque también quería preguntarte el tema del buca, la complejidad y los individuos, pero creo que ya abordamos Sí. por ahí. Entonces, este concepto buca o esto de entendiéndolo como la complejidad, ¿cómo Ya. la teoría lumaniana se hace cargo de esto? Si se decidió hacer cargo de esto, o definitivamente es una interpretación que uno puede darle a la teoría de los sistemas sociales de Luhmann y la complejidad. Voy a ver si interpreto bien los conceptos, porque capaz que no le dé el clavo, pero
Todas las sociedades son complejas, ¿no? Ok. No hay una suerte como ¿cómo decirlo, no? De las sociedades simples a las complejas. Las sociedades simples son muy complejas, ¿no? Y hay que manejar un montón de información, regla, en fin, ¿no? Lo que tienen las sociedades modernas es que llevan la complejidad a otro formato, ¿no? Mm. Por ejemplo, mira, en el mundo estratificado, ¿no? En las sociedades coloniales, por ejemplo, como era en Chile, medievales, o los imperios prehispánicos, para ponernos en el ejemplo acá y no ser tan eurocéntrico como se dice hoy día, Ujú. eh, eran sociedades complejas, pero eran sociedades complejas bajo un formato diferente. Es muy complejo en una sociedad de ese tipo, por ejemplo, saber quiénes son las demás personas, cuáles son los símbolos que portan y cuáles son sus historias, ¿no? Para que uno se ponga un ejemplo así no muy rebuscado, ¿no? Qué sé yo, en El Señor de los Anillos, en Game of Thrones, ¿no? Las familias tienen un lema, tienen un animalito, ¿no? Y la persona se presenta y dice, yo soy un Lannister, ¿no? Y los Lannister pagamos nuestras deudas. Y eso bajo el supuesto que los demás saben quiénes son, ¿no? Y ese es un problema de complejidad, ¿no? Para ese segmento. Ok. En la sociedad moderna eso ya no funciona, ¿no? Yo no puedo entrar al metro y decir, yo soy Hugo Cadenas, ¿no? Hijo de los primeros hombres, de los ándalos, qué sé yo, porque así no se resuelven los problemas de complejidad en las sociedades modernas. Se resuelven de otra forma. Ahí está. Eso quería. Eso, para allá iba yo. Muy, gracias por Claro, entonces, interpretarme. ¿cuál es el gran invento de las sociedades modernas? Que no tenían las demás sociedades, organizaciones. Las organizaciones no son una cosa que surja necesariamente en la modernidad. Existen organizaciones muy antiguas, ¿no? Donde están, qué sé yo, los ejércitos funcionaban como organizaciones, las organizaciones religiosas, en fin. Pero ¿qué es lo que logran hacer las organizaciones en las sociedades modernas? Logran abarcar todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, a excepción de la vida privada. Como que eso es lo único que nos deja, ¿no? Un espacio privado, familiar, la casita, qué sé yo. El resto es todo organizacional. Hay organizaciones para absolutamente todo. Hay quien dicen, las sociedades actuales son sociedades organizacionales. Sí y no, ¿no? Sí, porque uno nace y le dan un numerito, ¿no? Son organizaciones las que deciden si uno se murió o no se murió, ¿no? Uno puede ya no estar respirando, puede estar biológicamente, qué sé yo, enterrado, pero si nadie lo ha encontrado a uno y no hay manera de dar fe de eso, uno socialmente no está muerto. Esto suena medio tirado a las mechas, pero es bien concreto. Hace algunos años, a propósito de las causas de derechos humanos, apareció una tesis que se llamaba la tesis del secuestro permanente, que operaba bajo esa lógica. Y era, Ujú. si a la persona no la han encontrado, aunque empíricamente el sentido común nos diga que a lo mejor tendría hoy día 150 años y no podría estar vivo, bueno, el sistema jurídico dice, bueno, pero lo que yo necesito es una organización que me diga, ¿está o no está? ¿No? Claro, ahí está. ¿Te fijas? En una sociedad estratificada no, porque basta con que una persona tenga un rango, tenga una posición social y diga esto es, ¿no? Y el resto dice, se acepta. Pero las sociedades modernas siempre están observándose a sí mismas, ¿no? Y cada cosa que se dice puede ser criticada. Y la crítica, el observar el punto ciego del otro, el buscar, qué sé yo, en fin, ¿no? Es algo que no solo se acepta, sino que se fomenta. ¿Eh? Lo que llamamos en teoría del sistema las reglas de detención, ¿no? En las Ujú. sociedades modernas desaparecen. Ok. Porque en las sociedades, por ejemplo, estratificadas, ¿no? De la antigüedad, la religión mantiene eso, mantiene la llave, ¿no? Uno dice, bueno, y al final, ¿por qué hay que obedecer al rey? No, porque desciende de un linaje. ¿Y quién inició el linaje? Misterio. Es Dios, ¿no? Y con eso se cierra, ¿no? Listo. No Y hay ahí vuelta. está la iglesia, en fin, hay todo un aparato para mantener eso. En las sociedades modernas, lo que logran de cierta forma regular eso son eh, ciertas organizaciones, qué sé yo, el Estado, por ejemplo, ¿no? Uno Ujú. dice, bueno, ¿y por qué es legítimo este señor que está aquí de presidente? Ah, porque en algún momento lo elegimos. Ah, ok. Esa es su legitimidad, porque en algún momento lo elegimos. Pero me cae mal, ¿no? Ojalá se fuera. Es un problema, ¿no? Porque no tenemos vías para eso.
A lo mejor las tenemos, hay lugares donde se tiene, ¿no? Es decir, por ejemplo, el Parlamento, en fin, ¿te fijas? Pero todo pasa por una cuestión organizacional, porque uno tiene que asumir responsabilidad, lo quiera o no. En la sociedad estratificada, ¿no? O en otro tipo de sociedades con otro tipo de complejidad, las responsabilidades se pueden desplazar, ¿no? ¿Por qué le fue mal en la campaña? Porque no siguió el procedimiento ritual, por ejemplo, ¿no? Por eso fue que en la batalla perdimos, ¿no? O fue porque nació bajo cierto, qué sé yo, proviene de una familia de cobardes, ¿no? Hay otro tipo de explicaciones. Las sociedades se hacen más inseguras porque efectivamente tenemos muchas opciones. Ok, Las personas cada vez más tenemos que enfrentar más decisiones. Y eso hace que se nos vea un mundo con más posibilidades de las que uno puede manejar o de las que uno quisiera manejar en realidad. Por eso es una complejidad distinta. Hay que pensar que en otras cosas se ha simplificado, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en la tecnología. La tecnología es una cuestión bien paradojal de complejidad, porque son aparatos internamente muy complejos, sí. pero hacia afuera son muy sencillos en la interfaz. ¿Te fijas? Los primeros computadores, en cambio, eran aparatos inmensamente, un edificio, ¿no? Para hacer correr lo que hoy día tengo acá, ¿no? Como un reloj, ¿no? Un edificio gigantesco con muchas personas para poder hacerlo funcionar. Muy complejo hacia afuera. Y por dentro era muy sencillo, ¿no? Eran cositas que daban vuelta por aquí o por allá. Entonces, la complejidad no siempre sigue un curso, ¿no? De lo simple a lo complejo, sino que a veces se produce esta intersección entre cosas que son internamente muy complejas, pero Ujú. hacia afuera se simplifican. Las sociedades modernas operan con un principio parecido. Los individuos, las personas, se nos permite ser internamente muy complejas, ¿no? Pero hacia afuera tenemos que reducir la complejidad a los demás. ¿Cómo así? Mira, eh, en las sociedades premodernas, voy a seguir con la comparación porque así uno puede Dale, sí, contrastar. porque se va eh, sí, así se va hay, entendiendo. Sí. hay cosas que son medio imposibles de imaginar. Por ejemplo, en la sociedad feudal europea, una persona de un lugar que llega a otro y que pasa desapercibido es algo muy difícil de imaginar. Porque en esos lugares la gente se conoce, eh, tienen esto, como decía Maturana, ¿no? Estos espacios de conversación, en fin, donde cada quien sabe qué es lo que le corresponde, en fin. Por lo tanto, el que llega de afuera es fuente de incertidumbre. Puede ser un enemigo, puede ser, en fin, todo lo que uno se imagina, ¿no? Si uno pusiera una persona desde ese tiempo, ¿no? En el metro de la ciudad de Santiago, eh, no entendería muy bien cómo es que personas que no se conocen entre sí puedan estar en un espacio sin que se agredan, por Mm, ejemplo, ahí sin está, que uno claro. se sienta amenazado, ¿no? Mm, El hecho de poder caminar en una ciudad siendo anónimo es una cosa muy moderna, muy fría desde cierto punto de vista, ujú. pero también muy libre, ¿no? Por eso en las ciudades uno puede jugar con el estilo, uno puede ponerse los pelos parados, ¿no? Eh, en otros contextos eso no se puede porque la complejidad se maneja con otro formato. ¿Te fijas? Ahora, las empresas, que es en el fondo la idea del BUCA, por lo que me da la impresión de entender, es que viven en un entorno de muchas opciones, ¿no? Y en un Sí, entorno donde están cambiando constantemente las expectativas que se tienen. Eso sí es muy propio de este tiempo, ¿no? Y tiene que ver mucho con el desarrollo de las comunicaciones, el de los estilos de vida, la globalización, que hacen que cosas que hasta hace un tiempo eran como uno las podía proyectar hacia adelante, hoy día no, porque van a cambiar, ¿no? Y de hecho cambian drásticamente. Uno piensa, no sé, en estas últimas elecciones prontamente, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cómo partió esta elección? Partió con dos personas que no eran ni los favoritos ni los más conocidos, pero resulta que en la complejidad política van cruzando, ¿no? Pasando por estos algoritmos, ¿no? Y llegan al final a donde uno tiene que decidir si A o B, ¿no? Eh, no hay pautas, por supuesto, ¿no? Porque las pautas que uno tenía van cambiando, ¿no? Miren, un ejemplo que a lo mejor está relacionado con eso, pero puede que sea un poco distinto. Las cuestiones de género.
Mm. ¿Cuáles son las normas con las cuales uno se educó y cuáles son las normas que se requieren hoy día para un trato aceptable entre las personas? Ahí es Son un, cosas exacto. que ahí hay un espacio de indeterminación tremendo. Y como hay espacio de indeterminación, lo que a mí me parece muy curioso es que una de las maneras de resolver ese problema, ¿no? No es por la vía de ciertas reglas, así como de conducta y de norma, sino lingüística. ¿No? Es como lo que decimos en teoría de sistemas, la estructura social parece que no responde a lo que está pasando, bueno, pero la semántica sí, ¿no? Nos dice que Mm. yo soy mucho más inclusivo y se asocian un montón de expectativas si es que utilizo ciertas formas lingüísticas. Por ejemplo, soy efectivamente inclusivo, soy efectivamente más tolerante, ojalá, ¿no? Pero no hay manera de trabajar con eso. Eh, a eso se refiere. El tiempo, yo creo que es para cerrar, ¿no? Yo creo que el concepto de lo temporal es lo decisivo en nuestra experiencia de la complejidad. El tiempo moderno es un tiempo desincronizado, ¿no? Porque desde diferentes perspectivas existen distintos tiempos. Esto es bien dramático cuando uno ve, por Ujú. ejemplo, cuestiones como la inflación y las decisiones políticas, ¿no? Mientras el Parlamento se puede tomar todo el tiempo del mundo en decidir esto, bueno, el mundo de los negocios y financiero requiere que lo digan pronto porque ya están nerviosos y no saben a dónde van a mover, qué sé yo, las acciones o la plata, ¿no? Tiene su tiempo, ¿no? Chuta, apareció el virus, necesitamos una vacuna pronto, rápido, pero el tiempo de la ciencia tiene un horizonte bien diferente, ¿no? Y así, te fijas, entonces, sincronizar al mundo no es posible. No Sí. tenemos la forma de hacer sincronizar el reloj del mundo, porque las sociedades modernas están hechas de muchas capas, ¿no? Se podría decir, que son sistemas funcionales, dice Luhmann, ¿no? Es Ujú. como son diferentes ámbitos de comunicación que responden a lógicas más bien propias y que son bien indiferentes a lo que pasa afuera, ¿no? La investigación científica sigue, sigue y sigue, a pesar de que uno podría decir, ojalá no siguiera, porque están creando cosas que después no vamos a poder controlar, ¿no? La política sigue, sigue y sigue, a pesar de que los empresarios dicen, ya, pero tomen la decisión de una vez por todas, ¿no? Entonces, esas desincronizaciones, esos problemas temporales hacen que uno, la decisión, en el fondo, tenga que estar todo el tiempo cuestionándose si se tomó en el momento correcto. Es decir, fue el momento correcto, había que construir en esas zonas donde hoy día sabemos que hay una falla, ¿no? Y que va a temblar y se va a venir abajo, qué sé yo, ¿no? Y uno dice, bueno, era lo que sabía en ese momento, ¿no? Pero hoy día que tengo que decidir, tengo que tomar en consideración lo que sé ahora, lo que sé hoy día. El problema es que mañana a lo mejor vamos a ver que es todo lo contrario. Y ahí me nace una pregunta, yo te había dicho para terminar, pero me nace la pregunta, quizás tú la dijiste, porque mientras tú hablabas, yo dije, ya, pero ¿dónde se encuentran estos sistemas, como el económico, el político, el educacional, el empresarial? ¿Dónde se van a encontrar para poder decidir hacer cosas juntos? ¿O esto hay una diferenciación funcional que nunca, eh, eh, no sé si estoy siendo absoluto, pero nunca se van a encontrar? Y eso quizás es lo más complejo, o eso es Puede lo ser, complejo. puede ser. Lo que pasa es que la diferenciación funcional significa que las cosas se hacen, a ver, dicho así bien técnicamente, después lo puedo bajar, pero significa que eh, la comunicación en diferentes espacios, ¿no? Se Ujú. hace tan abstracta de que cualquier persona puede participar en ella. Lo que no significa que efectivamente todos participemos en igual medida, no. Significa simplemente eso. A nivel económico, por ejemplo, significa que todos pueden usar dinero. Uno dice, pues, pero Ahí eso es muy está. obvio, muy evidente, ¿no? Que no, pero no es tan evidente, ¿no? Durante mucho tiempo habían grupos específicos de personas a quienes se les prohibía usar dinero, los judíos, por ejemplo. La cuestión social en Chile emerge a principios del siglo XX con un problema de ese tipo. ¿Por qué a la gente en las salitreras se les paga con ficha y no con dinero? Cuando efectivamente afuera de la salitrera ya existe el dinero. Hay bancos, había un enredo porque cada banco emitía billetes, en fin, no había banco central, pero existía el dinero y lo usaban. ¿Te fijas?
ese mismo problema se plantea a nivel transversal, ¿no? Es decir, por ejemplo, el arte. El arte que por mucho tiempo era una cosa que solo se podía disfrutar a nivel de los estratos altos, ¿no? Ujú. Bueno, resultó que en la misma época de la Ilustración a los alemanes se les ocurrió que la gente del pueblo, los campesinos, tenían arte, ¿no? Y se pusieron los románticos alemanes, ¿no? Filósofos, escritores, qué sé yo, se pusieron a recoger esa información. Y dijeron, uy, mira, la gente cuenta cuentos. No solo tenemos la gran literatura, no solo es la Biblia, sino que, por ejemplo, Hansel y Gretel, ¿no? La gente hace arte, tiene canciones, ¿no? Y esas canciones puede que no sean obras, ¿no?, de Bach, ¿no?, ni esa complejidad, pero es arte. Ese fenómeno es típicamente moderno, ¿no? La idea de que las diferentes esferas de la comunicación social están Ujú. abiertas. ¿Dónde es que la cosa se compensa? Porque uno diría, oh, qué bueno, ¿no? Emancipación. Las organizaciones. Las organizaciones son las Ah, que deciden quién está aquí o allá, quién pertenece, quién no, quién tiene más, quién tiene menos, ¿no? Si no existieran organizaciones, uno no sabría el valor de las cosas, ¿no? El precio del dinero. Si no existieran organizaciones, uno nunca podría terminar un conflicto jurídico, porque alguien tiene que decidir, aquí se acabó, ¿no? Entonces, está como esas dos cosas. Ahora, no existe el sistema así como del que abraza a los demás, ¿no? Sino que ya, claro. por la siguiente razón, cada sistema funcional es la sociedad, vista desde esa perspectiva. Ahí está el punto. Gracias, ahí está el punto. Porque piénsalo tú en términos, porque esa es la gracia de los sistemas modernos, ¿no? Por ejemplo, el derecho dice, la diferenciación del derecho es que en la comunicación jurídica nada está prohibido, todo puede ser decidido. No hay un soberano, no hay una familia en especial, y si las hay, produce un problema. ¿Te fijas? Porque uno dice, ah, no, pero es que estos los mandan a clases de ética y a los otros los meten a la cárcel. Ya. El hecho de que lo veamos, lo discutamos y tengamos expectativas de legislación sobre eso es precisamente porque es una sociedad moderna, ¿no? No hay que una autoridad que diga, no, a esta gente no la toca, ¿no? Sino que todo puede ser juridificado, ¿no? Y por supuesto, eso es la sociedad. El derecho no conoce nada que no pueda ser juridificado. ¿Dónde está la frontera de ese sistema? Se la pone otro. Por ejemplo, aparece la ética o el mundo privado, ¿no? Y la gente dice, mire, la relación que tengo con mi hijo es una relación que puede que esté regulada jurídicamente, pero hay cosas que yo puedo hacer que están fuera. ¿Por qué? Porque pertenecen a otra esfera. Esto es bien dramático. A mí me gusta el siguiente ejemplo. No sé que me estoy Dale. extendiendo mucho, No, pero no, creo que no, pero dale, es que de verdad está muy interesante es para un ejemplo entenderlo bien esto. bonito para entender estas cosas en un sentido negativo. Mira, eh, la Iglesia Católica por mucho tiempo elegía a los santos siguiendo un proceso que era propio, que era, eh, decidían que había personas, ¿no?, notables que decían, miren, parece que esta persona es santo porque hace un milagro, qué sé yo, y tenían un procedimiento que se llamaba el del abogado del diablo. Y era que había normalmente un teólogo que sabía mucho, se ponía a contraargumentar. Entonces, por ejemplo, alguien decía, miren, esta persona, Francisco de Asís, ¿no? Ujú. Así hizo esto, eso, esto, otro. Entonces había un teólogo que decía, ya, pero eso puede haber sido de otra forma, ¿no? Como que esa era la figura del abogado del diablo. ¿Ya? En las sociedades modernas eso ya no funciona, ¿no? Y curiosamente, lo que hace la iglesia es una cuestión bien especial, que es decir, que de ahora en adelante, no sé cuándo partió porque no lo estudiaba en profundidad, en algún momento la iglesia claudicó, ¿no? Y dijo, milagro no es aquello que nosotros decimos que es milagro, sino que milagro es algo que el sistema de la ciencia no puede explicar. Es decir, Ah, se define por una negación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, para decidir si San Alberto Hurtado o Santa Teresita de los Andes son santos, ¿no? Presentan los antecedentes, hay una comisión científica que en significa. base a la información científica conversan, discuten, qué sé yo, y van y le dicen al Papa o a quien sea, le dicen, ¿sabe qué? No tenemos una explicación. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? Dice, ah, milagro, y lo trae para acá, ¿no? ¿Se ve? Qué bueno el Renunció ejemplo. a dar una explicación sobre ciertos hechos. Lo mismo pasa con la ética, ¿no? Por ejemplo, con la bioética.
La ciencia podría investigar lo que quisiera, ¿no? Porque de hecho está hecha para investigar lo que quiera, ¿no? Pero existe una cosa que se llama bioética que dice, no cualquier cosa, ¿no? Hay ciertas cosas que nos vamos a obligar a no investigar o no hacerlo así. O está el derecho, ¿no? Que dice, no, 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 aquí hay normas que no se pueden contravenir. El último ejemplo, ¿no? El dinero. El dinero puede comprarlo todo, puede comprar personas. ¿Por qué? Compra personas, ¿no? Y de hecho existe un tráfico enorme de personas que se compran. Pueden comprar partes de personas, ¿no? En fin, ¿no? Como el ser humano está perfectamente a disposición de eso. ¿Por qué no se hace? Porque hay un sistemita que se llama el derecho, que dice, si usted lo hace, lo castigamos, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay una frontera. Por lo tanto, la frontera de la sociedad son las fronteras que tienen cada sistema en su relación con los demás. ¿Se fija? Súper. Entonces, es muy difícil, ¿no? Yo no, por ejemplo, uno dice, mire, es fácil cuando uno junta expertos, ¿no? Y uno les dice, bueno, ¿y qué es lo más importante entonces? ¿Que el país tenga un crecimiento económico o que existan marcos regulatorios, ¿no? Me estoy imaginando una ecuación. Una persona puede decir, obviamente el sistema económico, porque si no la gente no tiene trabajo, no come, se muere de hambre, ¿no? Bueno, y aparece inmediatamente un jurista y dice, bueno, pero para que la gente pueda trabajar y para que pueda subsistir, tienen que haber normas, ¿no? Porque si no, la gente se va a matar entre sí. Es decir, tienen que haber normas jurídicas, ¿no? Puede aparecer, qué sé yo, alguien representante de la importancia de la familia y decir, bueno, pero si tiene que haber gente que eduque a estas personas, porque si no, ¿se fija? ¿No? Entonces, cada sistema Mm, se considera la sociedad y eso es nuevo y es muy complejo, porque en las sociedades como estratificadas tienen una cabecita, que es quien de cierta forma es el responsable y el irresponsable de la sociedad, ¿no? sí. ¿Por qué? Porque es el reino, hacia allá se mira, al emperador, en fin, y ¿qué es lo que hace finalmente el emperador? Mira más para arriba, ¿no? En buscando la respuesta, Y ¿no? cae con una... Y cae como caen las leyes a los líderes carismáticos, ¿no? Se me reveló en un sueño que esta es la solución. Y bueno, y si resulta o no, va a depender de cuán dispuesta esté la gente a aceptar la decisión, ¿no? Porque pueden aceptarla o no, pueden no aceptarla porque no funciona, o pueden aceptarla a pesar de que no funciona, ¿no? Es como, el rey hizo lo correcto, pero somos nosotros los que hemos actuado mal. Por ende, nunca nos va a ir bien. ¿Sí? En las sociedades modernas eso ya no es No, posible, no, ¿no? no es posible. Y además cada sistema tiene su propio tiempo, sus propios temas, ¿no? Y sus propias lógicas. Entonces, eh, a propósito que mencionabas tú al principio la idea de, no, no sé, la cuestión lo de la idea del riesgo, por ejemplo. Sí, Mientras uno más sabe de ciencia, menos sabe qué decisión tomar. Porque yo me acuerdo haber visto un estudio que era medio en broma, medio en serio, de una revista donde decía una tabla donde comparaban alimentos, ¿no? Y los ponían en produce cáncer, evita el cáncer, ¿no? Y con diferentes escalas. Entonces, por ejemplo, ponían el vino, ¿no? Tantas investigaciones para produce cáncer, tantas investigaciones para previene el cáncer. Y así. Entonces, al final uno dice, bueno, pero es que si uno sigue esa lógica no puedo alimentarme de nada. Pero por supuesto que eso no es razonable. Me tengo que alimentar. La cuestión es qué decisiones voy a tomar. Y eso está cambiando constantemente. demente. No es raro que existan grupos antivacunas, que exista gente con explicaciones de cómo funciona el mundo, porque, bueno, es una forma de resolver nuevamente complejidad, ¿no? Exacto. Si uno le dice a la persona, es que la verdad, ¿sabe usted? El mundo no tiene una manija, ¿no? Y tampoco existe nadie capaz de manejar esta cosa, genera desasosiego, ¿no? A mí cuando por ejemplo en clase, cuando me salen con ejemplos de ese tipo, que hay un grupo que controla, yo les digo, miren, ¿cuántas cosas, a mis estudiantes más chiquititos, por supuesto, digo, ¿cuántas cosas planifican ustedes el fin de semana y cuántas de esas cosas les resultan? Imagínense planificar el mundo, ¿no? Para que las cosas funcionen exactamente como se planificaba y todo funciona así perfectamente. No se puede, ¿no? No es No, posible. sí, No es gracias. empírico, ¿no? No, 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 no. O Ojalá sea, sí, existieran, ¿no? Gente que de verdad son los que saben cómo funciona la sociedad.
pero yo no los conozco, ¿no? Y no sé ni que existen. Como que George Soros está Claro. ahí, No, en y hay alguna hay de todos los parte. colores, Sí, políticos, religiosos, está bien, pues, ¿no? Resuelve un o hay, problema, permite o dormir bien de noche, ¿no? hay Pero, un grupo de personas que está en un lugar en Suiza claro. decidiendo por todos nosotros. Bueno, yo digo, yo me propongo un montón de cosas, ¿no? Y me esfuerzo en cumplirlas, pero el problema es que tengo que depender de un montón de personas para que las cosas me resulten. No, pero es que la gente está controlada. Pues sí, es re difícil controlar a las personas, si no vayan Sí, y pregúntenle en cualquier empresa, ¿no? Si fuese yo tan que, sencillo. yo que trabajo en empresa, la mayor Pero complejidad claro, son las incluso personas. son las personas y algo tan simple, perdón, que es la gran lucha de, por ejemplo, esto. Claro. Anda a controlar el error humano, así como una vez usted cree que somos todos robots, me dijo a mí. No se pueden, no nos van a. Sí, es verdad, yo llegué a eso. Sí. La incertidumbre, intente controlar a alguien, sí, adoctrínelo o esclavícelo. Es la única manera. El resto sería el sistema psíquico autopoyético que define y decide lo que hace o no hace Pero en además, virtud de imagina los que escenarios. que lo logras en una organización. Bueno, esa organización tiene que tener relaciones con otra organización, ¿no? Sí, O sea, tenemos que crear la red de organizaciones esclavizantes, ¿no? Y ahí uno tendría que preguntarse, bueno, ¿y los que están arriba también están esclavizados? ¿No? Eh, bueno, en fin, no sabe en qué terminan esas discusiones. ¿Diga? Hugo, algún, para terminar, Mm, vamos como en el segundo, ya vamos en el segundo a sí. terminar. Para terminar, algún libro con Mira, esto que hemos hablado, de todo esto que hemos hablado, te agradezco de verdad. Yo, mientras más escucho, más aprendo. Eh, y el de Maturana o de Luhmann, si alguno de los que nos está escuchando, o las personas que no están escuchando, quieren entrar, tú partiste diciendo que esto podría ser cierto, es complejo, o, o cómo alguien en su vida cotidiana que le interesó esto puede ir a algún libro que pueda ser práctico, simple, o quizás no es ni práctico ni simple, pero que sea una entrada. ¿Podrías recomendar algo o un texto, algo? yo creo que puedo variar, ¿no? Porque yo creo que en otras conversaciones ya seguramente algo te deben haber dado Sí, indicaciones, qué sé yo. te cuento un secreto, te cuento. ¿Ya? Todos apuntan al árbol del conocimiento. Sí, claro. Pero por eso, ¿no? Porque de máquina y de seres vivos es más técnico, es más Sí, pesado. En cambio, el árbol del conocimiento es más agradable. Yo partiría con otra cosa. a ver, Eh, Hace poco, perdón que me salga un poquito del tema, dale nomás. estuve comentando un libro de un filósofo en una revista así como medio filosófica, y me surgía la siguiente inquietud a propósito de estas cosas. Yo creo que uno entiende mejor lo que le está pasando afuera, la sociedad, cuando uno entiende el rol que tiene ahí, ¿no? Cuando uno logra de cierta forma, así en un sentido muy elemental, sin no Ujú. teórico, ni sistema, ni nada, sino entender que las cosas que están ocurriendo las están haciendo personas muy parecidas a mí, o que Mm, tienen, a ver, que tienen expectativas y que tienen decisiones que a lo mejor no son tan diferentes a las que tengo yo, pero en un sentido bueno y malo, ¿no? Porque uno normalmente uno tiende a ponerse en el lado de lo bueno, ¿no? Y está bien, ¿no? Nadie quiere que a uno lo odien, ¿no? Uno, está sí, bien. po. Pero desde el punto de vista reflexivo, no sé, a ver, yo soy un director de una empresa, ¿no? Y estoy aburrido porque resulta que la gente es floja, ¿no? No trabaja la gente, ¿no? No entiendo cómo es que tengo que hacer para que la gente trabaje, en fin, haga las cosas. Y ahí, bueno, aparecen los expertos, ¿no? Uno dice, bueno, la motivación, en fin, esto, otro. Lo que está bien, por supuesto, porque son temas complicados. Pero la cuestión que uno debiese preguntar es, si yo estuviese en esa posición, pero de verdad en esa posición, ¿no? Uno Ujú. dice, claro, no, pero yo cuando empecé tenía que trabajar, ok, ¿no? Pero esa es su historia, ¿no? La historia de él es diferente, ¿no? No estoy justificando, ¿no? Sino simplemente tratando de entender. A ver, en esas condiciones, esas son las decisiones que toma, ¿no?
no son tan distintas a las que tomo yo, porque vivimos en una sociedad que es más o menos diferente en plata, en fin, ¿no? Pero tenemos estructuras compartidas. Ujú, Eh, ¿Qué puedo hacer yo en eso? Además de quejarme, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para hacer que mi acción, ¿no?, tenga algún tipo de resonancia en esa persona que puede ser muy diferente a mí, ¿no?, pero que en definitiva puede tomar decisiones, y eso es lo importante en las organizaciones, las decisiones análogas a las que yo podría tomar en su lugar, ¿no? Creo que se clarifica un poco el problema. Lo estoy llevando al nivel de la organización, no de la sociedad, porque eso ya es otro cuento. Pero sí, entonces, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿No? Y qué soy yo en esa estructura, ¿no? O sea, a lo mejor yo soy el problema, ¿no? A lo mejor no son ellos el problema. Yo soy el problema. Yo porque estoy haciendo esto o esto otro, ¿no? Me puedo imaginar miles de cosas. Eh, Porque cuando uno se involucra en el problema, como parte del problema, ¿no?, ujú, en la solución, uno puede participar. Porque si no, uno dice, no, esta cuestión me superó, no, no tengo manera de ver cómo salir de esto. Eh, y bueno, ¿no?, sirve, ¿no? Uno se descarga de problemas, pero de cierta forma te es como, ¿dónde estoy yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿No? Aquello que digo del otro lo puedo decir de mí, ¿no? wow, Si sí, lo puedo decir de mí, ¿no?, eh, ¿por qué lo puedo aceptar? ¿O bajo qué forma lo podría cambiar? ¿No? Entonces, es como una cuestión, no es empatía, ¿no? No tiene que ver con una cuestión emocional, tiene que ver con una cuestión casi como de teoría de los juegos, ¿no? Es como en esta posición de decisión, ¿qué papel estoy jugando? ¿No? Pues no estoy afuera, ¿no? No es que esta cosa es algo que está fuera de mí, ¿no? Y nadie me ve. Todos me ven, todos saben quién soy yo. Hay que partir de ese supuesto. Lo que hago tiene una consecuencia. Soy parte de este sistema. Aunque yo no quiera decir cosas, los demás dicen cosas de mí. Aunque no quiera que me observen, soy observado. A lo mejor no como persona de carne y hueso, sino como un nombre que les aparece de repente. ¿Te fijas? Soy parte de este sistema de comunicación. Por lo tanto, en el problema, ojalá que yo no sea parte, pero a lo mejor soy parte del problema. wow, sí, ¿Ya? exactamente. ¿Cachai? Se entiende, sí, Entonces, se entiende. haces que la situación problema-solución no sea una cuestión externa, sino que sea parte de la comunicación de esa organización, ¿no? Es como, la organización es un problema y yo soy el problema, ¿no? Como casi una cosa como de juego, ¿no? Imagínense que toda la culpa es suya. Difícil, porque uno no quiere estar ahí, ¿no? No, po, Y uno se acostumbra a que no, pues si cuando uno pelea con otra persona, qué sé yo, cuando tiene una pelea marital o lo que sea, es tu culpa, ¿no? es tu problema. Tú Es tu generaste esto. problema. Tú partiste con esto. Yo lo he hecho impecable. Bueno, a mí me dicen, te dije. En fin. Bueno, eso. Pero el libro. No, pues sí dije que no iba a dar libros, porque me parecía Ah, más interesante como perspectiva, porque libros ya se han escrito montones, montones. Estoy mirando aquí mi biblioteca. Eh, yo siempre, pero es que es más como de conceptos, más como de ya. historia. A mí me gusta mucho la introducción que escribió Darío Rodríguez con Marcelo Arnold, Sociedad y Teoría de Sistemas. Una de las cosas que empecé leyendo, como para entender un poquito estas cosas, fue justamente a ellos, porque en ese libro no solo tratan de hacer como una genealogía, se podría decir, del pensamiento sistémico, es decir, dónde es que parte, en fin, cómo llega de aquí a allá, sino que también como que son bien diplomáticos, ¿no? En el tratamiento del pensamiento de Luhmann, de Maturana, de otros sociólogos. Está muy bien escrito el libro, además, es muy amable de leer. Se han escrito miles de introducciones a Sí, estas cosas, ¿no? Miles, ¿no? Y todas tienen su mérito. Pero esta me parece que, a mi juicio al sí. menos, es como de las mejores, porque permite después de eso buscar si uno quiere un camino, una lectura, un autor, en fin, que es precisamente para lo que uno consulta este tipo de libros. Muchas gracias, Hugo. No sé si Gracias a quieres ti, Cristian, por un, haberme invitado. Fue muy última, entretenido. últimas palabras. Yo lo pasé muy bien, estaba muy entretenido. No Qué sé, bueno. algunas palabras finales, algo.
Así, no te quiero decir así, te quieres despedir para nuestro público. Claro. Claro. No, no, nada. No, me parece que este espacio, este tipo de cosas son muy valiosas, más de lo que uno piensa. Siguiendo la misma lógica de nuestra conversación, es como la comunicación es siempre un mensaje en una botella, ¿no? Uno nunca sabe en las orillas de qué playa llega, ni cómo llega, Qué bonito. pero estar constantemente mandando señales siempre sirve, ¿no? En algún momento puede que a lo mejor no le sirven a uno, pero a más de alguien le resuelve un problema. Ojalá no le cree otro. O mejor dicho, si le crea un problema, que sea un problema productivo, ¿no? Un problema que lo mueva, ¿no? Si uno Muy tiene todo bien. resuelto, se queda acostado. ¿Para qué? Ya, El eso. domingo, y el domingo no nos tenemos que quedar acostados. Indistinto de lo que No, votemos, no, no. no nos Hay que ir a tenemos que votar. quedar acostados. Total y absolutamente, ¿no? La democracia consiste justamente en eso. Y de todos los sistemas políticos que se han ensayado históricamente, este tiene una gracia, y una gracia que no es nada menor. Y es que quienes están en la oposición pueden esperar en algún momento ser gobierno. En los sistemas, en otros sistemas eso es imposible, está bloqueado, ¿no? O elimina al adversario, o queda fuera por nacimiento, lo que sea. De las cosas que tiene la democracia es que si yo estoy descontento, tengo al menos la expectativa de que en el siguiente periodo, en la siguiente elección, puedo estar en gobierno, se podría decir, ¿no? Algo de lo que yo creo, algo de lo que yo quiero puede estar ahí. Eso es, no hay que subestimarlo. Muy bien. Eso. Muchas gracias. Muchas Un gracias a abrazo. usted. Muchas gracias, profesor. Y Muchas gracias a espero, usted. no lo voy a comprometer en vivo o en público, pero espero conversar contigo en alguna oportunidad. Muchas Por gracias. supuesto. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao.